¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile, que no me canso de decirles, llega a ustedes siempre con mucho gusto, con las ganas de compartir interesantes temas de conversación para el mundo del emprendimiento, para la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy día vamos a conocer cómo se conectan dos mundos, la ciencia y la tecnología. Se conectan, se unen para crear nuevos métodos para producir, transformar o envasar alimentos y hacerlos más seguros, saludables, nutritivos o sabrosos. Un tema tremendamente importante. Y para conocer qué se está haciendo en Chile en esta área, vamos a conversar con Jean-Paul Veas Flores. Él es director ejecutivo del CETA, Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria. Jean-Paul, qué gusto saludarte. Bienvenido, gracias por recibir nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Encantado de poder estar compartiendo con este interesante programa que es Conexión Empresarial. Fíjate que este mundo, la agroindustria, la industria alimentaria en Chile y en el mundo, por supuesto, tiene múltiples desafíos. Yo siempre lo digo cuando hablamos de este tema. Alimentar a una población no solamente que crece año a año, sino que se transforma en un cliente más informado y, por supuesto, mucho más exigente. Hoy día las distintas tendencias alimentarias llevan y de alguna manera han ido traccionando estos cambios que se tienen que producir a través de la innovación. Por eso creo que es muy importante que conozcamos y partamos justamente con eso hoy día en la conversación. Este Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, compartamos historia. ¿Cuándo nace y por qué se crea, Jean-Paul? Perfecto. El año 2015, el Estado de Chile eh, hizo una evaluación a través del Banco Interamericano del Desarrollo, en donde se evaluaron distintas brechas que existían en ese momento en el país. Por ejemplo, y tal como tú mencionas, una población cada vez más informada, empoderada, un consumidor cada vez más exigente, como nosotros, como país, empezamos a tener productos con mayor valor agregado. Entonces, en ese minuto la evaluación que se hizo es que eh, la tierra está cada vez más cara, tenemos una crisis hídrica importante a nivel nacional. Por otro lado, hay una creciente migración desde el campo a la ciudad de las personas, por lo tanto, los cultivos eh, tienen que tecnificarse, y todo ese conjunto de variables significaba que nosotros como país no podemos seguir creciendo a nivel de las exportaciones de productos alimenticios, no podemos seguir exportando materias primas. ¿Por qué? Porque eso no es sustentable en el largo plazo. A medida que las ciudades van ganando espacio, la tierra efectivamente es más escasa. Por lo tanto, para poder seguir creciendo y seguir exportando productos alimenticios, hoy en día Chile está aproximadamente en los 18 mil millones de dólares en cuanto a exportaciones. Tuvimos un salto grande desde el 2006 al 2010, desde el 2004 al 2014 y luego al 2022 nuevamente. Por lo tanto, para poder seguir creciendo y seguir aumentando estos ingresos como país, necesitamos poder tener productos con mayor valor agregado. Y para poder tener productos con mayor valor agregado, era necesario, primero, tener una descentralización. ¿Qué significaba eso? Que todos los emprendedores puedan tener las mismas oportunidades, tanto si están acá en Santiago o en las regiones del país. Por lo tanto, Perfecto. fue así como nace el Z como un centro de innovación tecnológico que tuviese una territorialidad. Hoy en día nosotros tenemos un centro en Coquimbo, otro centro en Temuco y nuestro tercer centro acá en Santiago, y que existieran áreas de pilotaje. ¿Y qué significa pilotaje? Bueno, poder testear productos, poder hacer ensayos a bajo costo de manera rápida y de esa manera poder aportar y dinamizar la innovación alimentaria. Y este es un centro que efectivamente está tanto para emprendedores como empresas que no quieran detener sus líneas de producción, en caso de grandes empresas, puedan venir a nuestro centro, testear productos, cambiar fórmulas, cambiar recetas,
lanzar nuevos productos alimenticios, y por otro lado los emprendedores que no siempre tienen la infraestructura para poder hacer sus desarrollos o poder producir sus alimentos en unas primeras etapas del lanzamiento del producto, poder tener estos centros de pilotaje que efectivamente cumplan y cierren esa brecha que existía como país, estoy hablando hace 7 años atrás, de tener estos centros de innovación para poder darle mayor valor agregado a nuestras materias primas. Jean-Paul, el Z vendría a ser como un facilitador o un puente que conecta un tema bien interesante que hemos conversado acá. Hay incentivos tributarios, por ejemplo, hoy día, para poder incentivar, valga la redundancia, la inversión en I más D más I, investigación, desarrollo e innovación. Pero que no vamos a entrar en detalle cómo está la ley, pero que normalmente las grandes empresas podrían, ¿no es cierto?, tener ese incentivo. Pero, ¿qué pasa con el mundo de los emprendedores? ¿Qué pasa con la micro, pequeña o mediana empresa? No tiene, ¿no es cierto?, muchas veces justamente los recursos como para poder invertir en esta área que es tan importante. Entonces, el Z vendría a ser como este puente para conectar este mundo del I más D más I en este segmento, Jean-Paul. Claro, tal como tú mencionas y la definición que hiciste, me parece súper interesante en que efectivamente son las grandes empresas las que podrían tener, en este caso, un incentivo tributario y que existe la ley, ¿no es cierto?, para poder trabajar y hacer ensayos de I más D más I. Pero por otro lado, los emprendedores, y en ese sentido el Z, también apoya a los emprendedores en buscar algún instrumento público. Y cuando hablo de algún instrumento público, me refiero a algún subsidio que sea por los canales formales, ya sea de Corfo, de FIA, de Cercotec u otros, en donde ellos tengan la posibilidad de ir, si tienen alguna idea innovadora, poder efectivamente materializar esta idea y con la ayuda del subsidio que en ese sentido sí Z los apoya en la postulación cuando exista un mérito innovador del producto que quieran lanzar. Por lo tanto, si bien existe un incentivo tributario a las grandes empresas para poder hacer I+D, también existe el incentivo de subsidio para las pymes, las micro y los emprendedores que hoy en día están con muchas ganas de poder hacer cosas y no siempre conocen los subsidios que hay Sí. o no siempre pueden formular de la manera correcta para poder adjudicarse este subsidio. Sí, ahí tocaste un punto bien relevante que es cuando uno se topa, Jean-Paul, con, claro, está el fondo concursable, el subsidio, que en algunos casos es no reembolsable, en otros hay que poner un financiamiento muy pequeño, pero llega el momento de enfrentarse a las bases, a los formularios y ahí un zapato chino. Entonces, yo lo he conversado con gente de Corfo, de Cercotec, ellos han ido avanzando, han tratado de ser mucho más amigables en las postulaciones, pero igual se requiere de cierta asesoría porque uno no tiene por qué conocer cómo hacer cada presentación de proyecto, que al final es eso. Así que bien interesante ese apoyo que ustedes hacen ahí para hacerlo más fácil. Dicho eso, mencionaste un punto bien relevante. Z, me imagino que de alguna u otra forma se conecta también con los distintos actores de la industria. Mencionaste a FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, está INIA, este Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Eh, Hay distintos actores que cada uno tiene un know-how, una expertise que tiene que estar dispuesta. Hay dos conceptos. Uno, el conocimiento y otro, la transferencia de ese conocimiento para aplicarlo en el desarrollo de distintos productos. Y pensemos, no solamente en el producto en sí, en el alimento. Hay que innovar en el packaging, hay que innovar en las estrategias de marketing, etcétera. ¿Cómo conversa Z con estos distintos mundos, Jean-Paul? Claro, en ese sentido, depende del requerimiento que en este caso tenga la empresa, por así decirlo, o el emprendedor, en el caso que Z no tenga las competencias específicamente de investigación, ya que nosotros no hacemos investigación. Hay 4 universidades más, que está la Universidad Católica, la Universidad de Chile,
la Universidad de Talca y la Universidad de la Frontera, más Entiendo. Fundación Chile, que son los socios del Z. Ellos adjudicaron un instrumento público importante de Corfo a 10 años, por lo tanto, cada vez que nosotros como centro tenemos un requerimiento donde está asociada la investigación, nosotros vamos donde nuestros socios, le planteamos este desafío y ahí son los investigadores los que algunos que les llama la atención poder trabajar en este desafío en particular, con lo cual se hace esa primera etapa de una investigación quizás más avanzada para luego poder continuar con las etapas que siguen en el desarrollo de un producto. Por otro lado, también nosotros tenemos convenios con distintos actores relevantes del ecosistema, tanto en Coquimbo, en Santiago, como en Temuco, porque por supuesto que nos interesa ser partícipe de lo que está pasando en cada una de estas tres regiones, y de esa manera es cuando uno trabaja mancomunadamente con los actores que ya estaban instalados en las distintas regiones, es donde podemos tener mejores posibilidades de poder hacer proyectos o poder desarrollar productos mucho más robustos, porque también entendemos que nosotros como Z tenemos muchas limitaciones, y en ese sentido poder vincularse y trabajar con los investigadores o con los actores relevantes del ecosistema es clave para poder seguir creciendo como corporación. Nosotros somos una corporación privada, pero no tenemos fines de lucro, por lo tanto, tenemos un requerimiento desde Corfo de poder seguir creciendo, aumentar nuestra operación y en ese sentido la relación con los distintos actores y con el ecosistema de las distintas regiones es clave para poder seguir creciendo. Regiones, ahí hay un aspecto interesante, detengámonos un par de minutos. Fíjate que el descentralizar la actividad económica en un país es tremendamente importante y que no todas las decisiones se tomen, ¿verdad?, en la capital. Porque cada región, cada territorio tiene su propia identidad, tiene sus propias necesidades y desafíos. Esto de que existan estos centros tecnológicos para la innovación alimentaria en la región de Coquimbo y en la región de la Araucanía, de alguna manera también recoge eso, que en el territorio se puedan desarrollar productos que no vamos a encontrar en otra zona del país, por distintos motivos, el clima, el suelo, qué sé yo. Y eso también, fíjate que es bien interesante, porque ahí los emprendedores, que están ligados al mundo de la alimentación, tienen un facilitador que les va a ayudar también a poder desarrollar nuevos productos. Y aquí lo conecto con lo que conversábamos al comienzo. Hoy tenemos consumidores que tienen mucha más exigencia, que tienen distintos problemas de salud, que también, ¿no es cierto?, eso requiere de modificar dietas y no siempre los productos están en el mercado. Entonces, aquí hay varias cositas que podemos conectar, Jean-Paul. Efectivamente. De hecho, cuando mencioné por qué nace el Z y por qué tenía que ser descentralizado, es porque en ese estudio que también se hizo el Banco Interamericano del Desarrollo, los subsidios públicos, retomando el tema que habíamos conversado un poco más atrás, se adjudicaban prácticamente en 5 comunas. Por lo tanto, que era principalmente la zona central. Entonces, en ese sentido, cuando hay emprendedores que tienen alguna idea innovadora y que estén en regiones, claro, hoy en día efectivamente esos subsidios están mucho más transversal a lo largo del país, en donde emprendedores de las regiones tienen mucho más posibilidades de poder adjudicarse subsidios y no competir eventualmente con emprendedores de Santiago o de otras regiones. Y en ese sentido es súper relevante lo que tú mencionas, porque cada centro tiene su particularidad. Cada centro tiene equipos a nivel piloto que están relacionados ya sea con los cultivos que se están produciendo en cada una de estas 3 zonas o con los procesos que más se buscan asociados a cada una de las regiones. Y eso, por supuesto, que tiene mucha vinculación con el mundo del emprendimiento, porque de esa manera se van atacando las intolerancias que existen hoy en día a nivel de los consumidores, las alergias que existen también asociadas a distintos tipos de proteínas, o por otro lado las tendencias. La tendencia vegana o la tendencia vegetariana
sigue creciendo a nivel de 2 dígitos en Estados Unidos, en Europa, y Chile tampoco se está quedando ajeno a eso. Por lo tanto, los equipamientos que nosotros vamos adquiriendo, que justamente apuntan a una nutrición cada vez más, con mayores estándares, con requerimientos de los consumidores asociados a intolerancias o alergias, o intereses que hoy en día, y está linkeado con la sustentabilidad que tiene producir justamente alimentos que ataquen algún tipo de mercado, ya sea vegetariano, vegano, o otra tendencia que también está muy desarrollada también aquí en Chile es la etiqueta limpia. ¿Y qué es lo que es la etiqueta limpia? Que efectivamente un consumidor pueda ver los ingredientes que hay en un producto, y todos los ingredientes que pueda leer en el listado de ingredientes le hagan sentido, los conozcan, los puedan tener en la cocina de su casa. De esa forma es como las tendencias van ajustándose a los requerimientos y a las exigencias que son cada vez más altas de los consumidores. Exacto. Y bueno, y estaba pensando también en tantas necesidades hoy día que hay para el mundo de los celíacos, los diabéticos, y en fin, una serie de requerimientos que hay que de alguna manera también hacerse cargo y suplir, y la alimentación, por supuesto, ahí es muy importante. Y algo que conversabas, Jean-Paul, en esto de ustedes desarrollar procesos sustentables para la producción de alimentos, muy importante, porque hoy con la escasez hídrica, en donde cada gota vale oro, tenemos que de alguna manera hacernos cargo de desarrollar justamente las distintas tecnologías que están hoy día disponibles para que esos procesos productivos sean mucho más eficientes, pero también saludables, porque no sacamos nada con producir más, pero de menor calidad. Aquí hay que producir más, pero aumentar la calidad. Entonces, bastante también importante ahí ese trabajo que realizan desde Z. Sí, por supuesto. Hoy en día, a nivel global, de acuerdo a las Naciones Unidas, para que te hagas una idea, el 40% de la superficie terrestre está asociada a cultivos para producir alimentos, el 40%. Por otro lado, la industria de los alimentos genera aproximadamente un 30% de los gases de efecto invernadero, y el 70% del consumo de agua fresca está asociada a cultivos, y a cultivos de distintas formas. Por lo tanto, nosotros como país, que somos un país que efectivamente tiene una crisis hídrica, como con la tecnología somos más eficientes, aprovechando de mejor manera los recursos. Por otro lado, hay estudios que desde que se inicia el cultivo de cualquier tipo de frutas u hortalizas hasta que se consume, se pierde aproximadamente un tercio entre la post cosecha, el transporte, las cadenas de frío, y finalmente una vez que llega al refrigerador de la casa o de los distintos hogares. Aún así hay gente que bota comida. Por lo tanto, ese 30% es donde nosotros tenemos que ser más sustentable y más eficiente en poder desarrollar productos que puedan utilizar los descartes de la industria de los alimentos o lo que no se utiliza. Nosotros hemos desarrollado, ya tenemos varios ejemplos en donde lo que se estaba yendo a un vertedero para una industria de los alimentos se está utilizando en poder desarrollar nuevos productos, y que eso genere el concepto global de economía circular para poder aprovechar de mejor manera todo lo que se está generando a través de la tierra. Sí, indudablemente la industria agroalimentaria es una de las industrias que por supuesto más contamina y que provoca un aumento en la huella de carbono, y eso hay que bajarlo. Se está haciendo en minería, en la industria del retail, o sea, perdón, de la ropa, de la industria textil, que es otra de las que contamina mucho, y hay que ir trabajando. Tenemos todos los elementos como para poder lograr esos objetivos e ir disminuyendo esa huella de carbono, que por supuesto, al final, el único planeta que tenemos hay que cuidarlo, porque si no, no solamente, siempre uno dice lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras, es lo que nosotros también hoy día estamos Absolutamente. viviendo. Oye, Jean-Paul, fíjate que vamos a la cosa práctica. En los últimos días de septiembre, la última semana de septiembre,
se realizó la Expo Food and Service ahí en Espacio Riesgo, comuna de Huechuraba. Fue todo un éxito. La verdad que un lugar de encuentro en donde tengo entendido que se reunieron más de 10.000 profesionales y miles de nuevos negocios también se generaron. Y ahí hay un aspecto bien interesante. Esta expo, la Food and Service, tengo entendido que en este minuto debe ser la segunda en Latam a nivel de importancia y muy luego podría llegar a ser la más importante. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque aparte de lo que pasó, y ahí tú nos vas a comentar, en la Expo Food and Service, es también lo que esto puede generar como oportunidad para activar otras industrias. Por ejemplo, el turismo de negocio. Vale decir, una actividad puede tener una caja de resonancia bastante más amplia y aquí es donde los distintos actores, por supuesto, de la industria se tienen que estar conectando para aprovechar cada oportunidad. Comencemos con la expo. ¿Cómo fue la experiencia, Jean Paul? Efectivamente, concuerdo plenamente con lo que tú mencionas, Alfredo, ya que la Food and Service ha tenido un crecimiento sostenido desde que se realizaba previo a la pandemia. Luego, en pandemia, por supuesto que por razones de salud no se pudo realizar. Y la verdad es que había una efervescencia, por así decirlo, en la gente de que volviera la Food and Service y creo que fue todo un éxito. Nosotros estábamos en un stand del área de innovación, en conjunto con otros actores del ecosistema, retomando lo que mencionaba de la vinculación, ¿no es cierto? Y de cómo nos relacionamos con distintos organismos. Nosotros estábamos en un stand de Transforma Alimento, que somos parte también de la iniciativa. Por lo tanto, habían distintos stand en relación a distintos centros. Y para nosotros fue una experiencia en donde durante los 3 días que duró la Food and Service, tuvimos un número importante de visitas a nuestro stand y eso generó también que emprendedores pudieran venir a conocer nuestro centro en Santiago, pero también en la Food and Service había mucha gente de regiones y eso también generó otro tipo de visita a nuestros centros de Coquimbo y de Temuco. Por otro lado, también desde la Agencia Chilena de la Inequidad Alimentaria, que es Achipia, nos invitaron a un conversatorio con la Universidad de Chile, con el Ceremi de Economía, con empresas también del mundo del retail y del mundo privado. Por un lado, participamos de ese conversatorio que fue muy interesante saber cómo el gobierno está generando iniciativas para los emprendedores. De hecho, a fines de noviembre va a haber la semana de PYME, en donde nosotros también vamos a estar participando con un día de planta abierta, en la cual invitamos a emprendedores a que vengan a conocer los centros, conozcan los equipos y puedan ver lo que hace cada uno de los equipos. Y eso lo estamos trabajando a nivel de la Seremi de Economía. Pero por otro lado también nos invitaron a otro conversatorio en donde participaban emprendedores y grandes empresas del retail y transformadoras, en donde también fuimos parte de lo que se está discutiendo hoy en día a nivel de cómo las empresas efectivamente están haciendo mejoras en sus procesos, reformulaciones de sus productos, de manera de atender los requerimientos que estábamos hablando en la etapa anterior. Y relacionado con el turismo de negocio, y que creo que es un súper buen ejemplo el que tú mencionas, Alfredo, porque nosotros como centro no solamente estamos atendiendo las necesidades de empresas y emprendedores a nivel nacional. Ya desde este año estamos vendiendo servicios tanto a Argentina como Perú, próximamente Colombia, en donde tenemos equipamientos que no están disponibles a nivel piloto en esos países y han venido a hacer pruebas y testeos con nosotros. Por lo tanto, para nosotros como centro es muy relevante el turismo de negocios, porque nos abre otras puertas para poder seguir creciendo y para atender las necesidades de consumidores de otros países o de otros mercados. Por lo tanto, creo que la Food and Service fue un éxito desde todo punto de vista y también confío en que en los próximos años va a seguir creciendo y podría ser eventualmente la feria número uno a nivel LATAM. Indudablemente. Fíjate que, bueno, para ustedes que nos están escuchando, que están ligados al mundo o la industria alimentaria, vamos a repasar
para que les quede muy claro, porque seguramente muchos de ustedes no habían escuchado hablar de Z, de este Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria. Las puertas de Z están abiertas para quienes pueden llegar a los distintos centros que tiene Z en Coquimbo, Santiago y en Temuco, Yampol. El Z es un centro que es abierto a toda empresa, emprendedor, incluso también a los investigadores que hoy en día tienen sus pruebas a nivel de laboratorio y quieren escalarlo a nivel piloto. Por lo tanto, estamos en redes sociales, hacemos eventos para emprendedores, como el Día de Planta Abierta, como te mencioné, hacemos encuentros de emprendedores, hacemos jornadas técnicas especializadas donde vamos abordando distintas temáticas y de esa manera llegamos tanto a las industrias, a los emprendedores y a los investigadores. El Z es una corporación que está abierta, cualquier persona puede visitar, puede ver los equipamientos que tenemos, si tiene requerimientos de desarrollo, puede solicitar cotizaciones y nuestro servicio básicamente es la venta de servicios de desarrollo de productos, tanto a nivel inicial, por ejemplo, definir los ingredientes, qué ingredientes quiere hacer en su producto, o si ya tiene un producto a nivel de cocina y lo quiere pilotear. Tenemos los equipos, aproximadamente tenemos más de 130 equipos entre los tres centros para poder hacer desarrollo. Hemos vendido el servicio de desarrollo de productos e ingredientes desde cero hasta que el producto está en el mercado en aproximadamente en 50 distintos tipos de productos, pero por otro lado también tenemos casi 2.500 metros cuadrados de infraestructura entre los tres centros, más los equipos para poder efectivamente hacer los desarrollos cumpliendo las necesidades de los clientes, que cada uno tiene distintas necesidades, distintos requerimientos asociados a los productos que quiere desarrollar y por otro lado, cumpliendo lo que los consumidores de este cliente están necesitando. Por lo tanto, en ese sentido, los dejo invitados a que puedan visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Estamos en las redes sociales más masivas como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestra página web zalimentos.cl. Bien, para que aprovechen de ir, mientras tanto, eh, tenemos los últimos minutos de conversación, zalimentos.cl, Z con C, de centro, ¿ya? De centro, exactamente. Zalimentos.cl. Oye, Jean-Paul, brechas que ustedes han podido ir detectando que hoy día existen en la industria agroalimentaria y que se puede ir trabajando justamente para ir acortándolas. Una de las brechas importantes que nosotros, y fue una de las principales razones por la cual nace el centro, es porque emprendedores o pymes que tenían productos que querían lanzar al mercado, se encontraban con que en el momento de hacer los primeros ensayos o de hacer las primeras producciones, iban donde algún maquilador que pudiese tener los equipos que ellos necesitaban y se encontraban que los volúmenes para poder hacer esas pruebas, dado que eran equipos industriales de gran envergadura, eran muy altos para poder ellos hacer el desarrollo completo. Por lo tanto, el capital de trabajo que necesitaban los emprendedores era excesivamente alto y no siempre podían hacer esos ensayos. Entonces, claro, hoy en día, por ejemplo, para poder hacer un ensayo de una bebida vegetal, a nivel de UHT, que son los envases de cartón, que normalmente envases de alguna marca en específico que ustedes ven en el mercado, Los Tetra para poder Pak. hacer ese Tetra Pak, claro, no quería Ya. mencionar la marca, No, pero no importa, si da lo mismo, va a entenderlo. claro, tú para poder hacer ese ensayo hoy en día a nivel nacional necesitas 5.000 litros. Entonces nosotros tenemos un equipo UHT en donde con 30 litros hora tú ya puedes, con 2 horas de ensayo, o Ah, sea, con 50 litros aproximadamente, tú ya puedes hacer tus ensayos y puedes ver si la fórmula que tú estás haciendo cumple o no cumple con tus exigencias. bien. U otro ejemplo clásico que es, por ejemplo, para poder hacer cereales para el desayuno. Hoy en día los cereales de las marcas más conocidas, que son las cajas donde están de chocolate, de forma de estrella o etcétera, claro, tú para poder hacer un ensayo de eso vas a un maquilador y te pide 1 tonelada mínimo. Una Wow, tonelada, imagínate lo que es para un emprendedor poder claro. comprar materias primas de 1 tonelada. Nosotros podemos hacer ensayos acá en nuestro extrusor de aproximadamente 25 kilos hora. Entonces,
esa brecha que nosotros estamos cerrando al tener equipamiento, piloto de bajo tamaño que son replicables luego en la industria, es muy importante, sobre todo para emprendedores. Y por otro lado, para las empresas. Hoy en día las empresas, no todas las empresas tienen plantas piloto en sus instalaciones, y estoy hablando de la mediana y de las grandes incluso. Por lo tanto, no detener sus líneas de operación para poder hacer pequeños ensayos con todas las pérdidas de eficiencia y con todas las pérdidas de dinero que al final, de recursos que eso significa, las empresas pueden venir a nuestro centro, hacer los ensayos correspondientes, hacer los análisis de vida útil que después vienen a posterior de poder hacer un ensayo, los análisis proximales para saber la tabla nutricional, y luego que ya están seguros que su producto es lo que efectivamente ellos tenían en mente, es efectivamente lo que cumple con sus requerimientos, lo pueden ingresar ya a sus líneas de proceso y poder ser mucho más eficientes y efectivos en el desarrollo completo de lo que significa un producto alimenticio. Bueno, la verdad que bastante interesante conocer esto porque justamente una de las barreras que tiene el mundo del emprendimiento, las pymes, son las barreras de acceso al financiamiento. Y claro, y financiar estos volúmenes que tú nos describías es inalcanzable. Oye, no sé si te pongo en aprietos, pero si nos puedes dar un ejemplo en números de lo que significa un maquilador a gran escala y lo que pueden hacer en Z para entender de qué estamos hablando, Jean Paul. Volviendo al caso del UHT, que es un caso que conocemos bien, dada la realidad nacional, tú para poder procesar 5.000 litros de una leche, ya sea una bebida vegetal o una leche, aproximadamente va a necesitar sobre los 4 millones de pesos, ¿ya? A grandes rasgos, ¿ya? Para poder hacer un ensayo. De acuerdo. Porque tampoco puedes estar reformulando, porque solamente con llenar la línea ya va a necesitar el estanque, lo mínimo son 4.500, 5.000 litros. O sea, por una pasada. Nosotros, por una pasada, Ya, exactamente. ok, Porque el equipo no te da menos que eso. ya. Entonces, nuestro equipo piloto, tú ese servicio puedes hacer tres pruebas, por así decirlo, durante un día por aproximadamente 800.000 pesos. Ah, O sea, piensa que poder hacer 3 pasadas te va a salir 10 sobre los 10 millones de pesos, acá te sale 800.000 pesos. Eso es como un orden de magnitud para que ustedes puedan entender lo importante que es poder hacer una bebida vegetal o una leche, teniendo todos los análisis que aseguren que tu producto efectivamente va a durar un año, tiene los componentes nutricionales que tú estás buscando y estás cumpliendo las necesidades, en este caso, de tu consumidor. exacto. Yo normalmente soy bastante crítico de las políticas que normalmente el Estado va diseñando y poniendo, ¿no es cierto?, en marcha para, sobre todo, ir en apoyo del mundo del emprendimiento, de la micro, pequeña y mediana empresa. Mi principal crítica siempre ha sido, Jean Paul, lo miope que se suele ser para tener políticas de largo aliento, de largo plazo, pensar en 10, 20, 30 años, y normalmente por un tema político, las miradas son muy a corto plazo. Pero casos como este nos muestran que es posible hacerlo. Y aquí está un organismo de fomento productivo que es Corfo. Z nace bajo el alero del Corfo, los recursos vienen de Corfo, por ahí va la figura. Entonces, aquí hay recursos que el Estado está colocando a disposición para que los emprendedores, las pymes, puedan tener acceso justamente a este tipo de instrumentos que les van a facilitar, por una parte, crecer en el negocio, porque el negocio tiene que ser económicamente viable, pero también en el impacto que van a tener con lo que ustedes le van a ofrecer, ¿verdad?, a sus potenciales clientes. Y aquí hay una necesidad muy grande que es la de alimentar saludablemente y a precios accesibles a una población cada vez más exigente. Entonces creo que este tipo de instancias hay que reconocerlas y por supuesto que sigan funcionando de esta manera con miradas a largo plazo, Jean Paul. Por supuesto, es clave lo que tú estás mencionando, Alfredo, ya que el Z se adjudicó en el 2015 con administración de la presidenta Michelle Bachelet número 2, luego pasó por el gobierno del presidente Sebastián Piñera número 2,
y ahora estamos en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, van tres gobiernos del Estado, entonces es una política ya de Estado, porque traspasa gobiernos y no es Exacto. una visión cortoplacista, tal como tú estás mencionando, porque incluso hablemos de cómo son estos centros en Europa o en Estados Unidos. Efectivamente, estos centros existen y muchos, prueba de ello es que se tomaron ejemplos tanto en Alemania, en Estados Unidos, en España y en Inglaterra, de cómo era el modelo de financiamiento de estos centros. Y efectivamente son los estados los que durante un plazo no menor a 10 años están invirtiendo en estos centros, están destinando recursos públicos justamente para que vayan creciendo, para que se vayan asentando, para que los emprendedores los vayan utilizando de mejor manera, las empresas también vayan innovando, vean en estos centros que efectivamente son útiles, y esa es una política ya de Estado más a largo plazo y desde mi punto de vista, claro, 10, 15, 20 años en que se destinen recursos públicos para hacer que estos centros crezcan y luego puedan ser sustentables financieramente, en mi opinión, es lo que se debería hacer. Prueba de ello es que el Z nace el 2015, tiene financiamiento hasta el año 2026, por lo tanto, podemos seguir creciendo, asentándonos y cumpliendo las necesidades de los servicios que nos requieren nuestros clientes, apuntando a los consumidores cada vez más exigentes. Bueno, vamos a seguir conociendo en futuras conversaciones el trabajo que está realizando Z en Chile y que ya además tiene también proyecciones internacionales, porque recordemos, y esto lo conecto rápidamente, se los había dicho en estos días, cómo han aumentado las exportaciones de servicios en nuestro país. Bueno, y Z es parte también, ¿no es cierto?, que aporta a ese aumento de servicios. Ha sido una interesante conversación junto a Jean-Paul Vea Flores, director ejecutivo del CETA, Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria. Jean-Paul, gracias por esta conversación y te dejo los últimos segundos para que te puedas despedir. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante, sobre todo con los conocimientos que tienes tú de las pymes, de los startups, de los emprendedores, que son una fuerza que está empujando y que tenemos que apoyarla de alguna forma para que sigan creciendo y tengamos muchos ejemplos de emprendedores exitosos, de manera de que sigamos siendo como país, tener mayor desarrollo, poder exportar productos alimenticios con mayor valor agregado y por otro lado también nosotros como centro poder vender servicios que cumplan las necesidades de los consumidores. Absolutamente. Gracias, Jean-Paul, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Recuerden ustedes visitar, para que tengan toda la información, www.zalimentos.cl. Conversación que han disfrutado aquí en CE Chile.